Antes de comenzar el ejercicio, haremos un repaso de la forma de resolver una ecuación de segundo orden en donde existe una perturbación distinta de cero, lo que se conoce como versión no homogénea. Debemos recordar que el formato de una expresión en segundo orden cuando es homogénea es como lo que aparece aquí, con la segunda primera derivada de la función pero a la derecha un cero. Cuando esta expresión tiene una perturbación, se podría ver de la siguiente forma, incluso con una función o un número que acompañe a la segunda derivada. Lo que se entiende por forma estándar es cuando aparentemente no hay nada al lado del y segunda, aunque en realidad lo que hay es un 1. Por lo tanto, si hubiera una cantidad acompañando al y segunda, se debe dividir toda la expresión, o simplificar, por aquel valor, en este caso por a. Al dividir por a, lo que quede permitiría identificar una expresión como P y otra expresión como Q, donde P es aquello que acompaña a I' y Q es aquello que acompaña al I, y se entiende que recién en ese paso o en ese formato la expresión de la derecha sería la perturbación o el h de x. La solución general sería entonces una suma entre la solución de la homogénea más una solución del tipo que se llama particular, que también incluye a los valores I1 e I2. Y los coeficientes C3 y C4 aparecen de obtener estas expresiones. Notar que tanto C3 como C4 tienen en común esta expresión que se llama delta, que es el denominador, I1 por I2' menos I2 y 1'. Entonces, ¿cómo identificar un ejercicio de este tipo? Primero, la ecuación diferencial tiene que ser de segundo orden. D cuadrado de I a de t cuadrado es lo mismo que, o podría ser lo mismo que I segunda, más 7 veces de I a de t, que sería lo mismo más 7 veces I', como aparece acá. Se podría interpretar que si aparentemente no está el I, es porque es 0 por I, y lo escribimos así. Y el 9,8 se mantiene en la derecha. Esta expresión ya está en formato estándar, puesto que al lado del I segunda hay un 1 que no se escribe. Eso quiere decir que podemos identificar de inmediato que P vale 7, Q vale 0 y la perturbación H vale 9,8. La forma de resolverlo es resolviendo primero la versión homogénea asociada. Esta expresión original es no homogénea, puesto que tiene un 9,8. Y la versión homogénea es simplemente asumir que esto es 0, sin hacer un cambio a nada más. Este 0 no es el mismo que ese 0. Lo que se debe hacer es cambiar este 9,8 y colocar un 0. Resolverlo con la ecuación característica, obteniendo en la calculadora los dos valores, m1 y m2, para esta expresión. Y estos valores permiten definir lo que se pide en el delta, que es el I1 y el I2. El I1 sería e elevado a menos 7t, y el I2 sería e elevado a 0t, podemos dejarlo como 0. A partir de estos dos valores podemos derivar I1 e I2, obteniendo lo que aparece acá. Ordenado de esta manera, recuerden que el valor del delta es la multiplicación cruzada, o la resta de multiplicaciones cruzadas, que sería I1 por I2', habría que restarle la multiplicación de I1' por I2, como aparece acá. Y esto da como resultado el delta, que es 7 por e elevado a menos 7t. Luego, recordemos la parte de la fórmula donde el C3 se expresa de esta manera.
Y se debe reemplazar los valores. El h es 9,8 y 2 es e elevado a 0. El delta que está acá abajo ya está calculado, es 7 por e elevado a menos 7t con el signo negativo. Y aquí lo que se hace siempre es, mantuve el e elevado a 0 para entender de que e elevado a 0 con e elevado a menos 7t queda e elevado a 7t, puesto que el menos 7, entre comillas, sube sumando, pero se mantiene como exponente, e elevado a 7t. Y el 9,8 y el 7 los mantuve, puesto que su división podría no ser exacta y en general podríamos mantenerla. Luego de ese cambio, recién en este paso integramos esta integral. Recuerden que el e o la exponencial se copia y se pega en la misma expresión, y si estamos integrando, el 7 aparece nuevamente pero en el denominador y por eso se junta con el anterior. Calculando 9,8 dividido 49 da esto, y el e elevado a 7t se mantiene. Luego C4 se hace exactamente lo mismo, mirando aquí, se reemplaza el h, se reemplaza el i1 que es e elevado a menos 7t, se reemplaza el delta que es 7 por e elevado a menos 7t, los e se mantienen y noten que menos 7t más 7t es 0, por lo tanto queda e elevado a 0. Y el 9,8 con el 7 da 1,4, por lo tanto es la integral de 1,4 y eso es 1,4t. Luego, la solución final es, noten que aquí está el i1, que es e elevado a menos 7t, aparece aquí y acá, dos veces, porque es C1 por I1 y C3 por I1. Y en el caso de I2 es C2 por I2 y C4 por I2. C1 es un valor que no hemos determinado y C2 tampoco, pero C3 se reemplaza junto con C4. Normalmente ocurre lo siguiente, que el caso de C3 se une con el I2, con el I1, perdón, y queda como e elevado a 7t por e elevado a menos 7t queda e elevado a 0. Entonces, aparentemente queda solamente el menos 0,2. Y en el caso de él, e elevado a 0 es 1, por lo tanto queda solamente el 1,4t. Y esta sería la solución para esta ecuación diferencial. Recuerden que para obtener los valores de C1 y C2 debería ser entregado un dato, un valor inicial.